A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. Conexión Bienestar, un espacio radial dedicado al bienestar de la comunidad educativa, en donde buscamos ampliar información sobre salud, deporte, cultura y permanencia. Comprometidos contigo, educamos desde el mundo de la vida y la equidad desde la solidaridad. Yo soy Daniela Arroyave Ortúa, profesional en desarrollo estudiantil del Campus Medellín, y hoy voy a hablarles sobre técnicas de estudio. A menudo escuchamos que esas técnicas de estudio son importantes. Escuchamos muchos mitos y muchas verdades también sobre ellas, sobre los hábitos de estudio, y sabemos que los estudiantes universitarios poco a poco en su proceso se convierten en expertos en el uso de estas estrategias para potenciar su proceso de aprendizaje. Hoy les contaremos entonces un poco sobre estas técnicas y datos que son importantes y que debemos tener en cuenta al momento de estudiar. Lo primero que vamos a hablar o lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es esa definición que nosotros tenemos, esa definición de cada uno sobre las técnicas de estudio, qué son y para qué sirven. Cuando ya hayas pensado en esa definición, te voy a contar entonces que las técnicas de estudio son distintas estrategias de estudio que son aplicadas al proceso de aprendizaje en general. Existen entonces muchas técnicas que se adaptan a las diferentes necesidades y habilidades de cada persona y pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información. O también la utilizamos para superar los exámenes o realizar actividades académicas. Son entonces estrategias individuales, no son las mismas para todos y se van adaptando a esas necesidades y a ese proceso de cada uno. Otro punto que es muy importante cuando hablamos de técnicas de estudio es identificar como estudiante cuál es el proceso de aprendizaje que tengo. En ese caso, debo indagar sobre cuáles son las técnicas que utilizo y si estas son efectivas, ya que muchas veces sí utilizamos estrategias, pero no logramos ver esos resultados esperados. Eso es debido a que no son las estrategias más adecuadas para mi proceso o para mis características individuales. Les cuento que existen diferentes teorías sobre los estilos de aprendizaje. Una de las más extendidas es la de los estilos de aprendizaje sensoriales. Esta teoría clasifica la preferencia por el uso de alguno de los sentidos, ya sea la visión, la audición o el tacto, para retener información sobre nuestro entorno y para el proceso de aprendizaje. En ese caso, a nosotros nos es más fácil, debido a esa preferencia, utilizar herramientas, por ejemplo, de resaltado, escuchar videos o realizar prácticas según sea el caso de nuestro estilo de aprendizaje y de ese sentido que nos sirve más para relacionarnos con el mundo y para retener información del entorno. Escalante, en el 2008, nos habla de unas variables que son también muy importantes para el proceso de aprendizaje. Vamos a hacer entonces una invitación para que ustedes revisen en sus casas, en sus bibliotecas, en sus lugares de estudio, cómo están relacionándose con estas variables para ver si están haciendo un proceso adecuado de estudio. ¿Cuáles son esas entonces? La primera son las estrategias de higiene. Si bien cuando hablamos de higiene pensamos un poquito en el aseo y en la organización, que también son importantes, Escalante en esta variable se refiere a todos esos actos que nos permiten mantener y propiciar nuestra salud, tanto física como mental. Entonces él nos empieza a decir que para poder aprender tenemos que estar saludables, tenemos que cuidarnos y tenemos que buscar nuestro bienestar en todo lo que hacemos.
Entonces, asuntos como el descanso, que ya hablamos de él y de su importancia en un capítulo anterior, la buena alimentación, tener redes de apoyo, tener contacto con seres queridos y actividades del disfrute van a ser parte de esta variable que también media nuestro proceso de aprendizaje. Si yo estoy bien, chicos, aprendo bien. Que no se nos olvide esa. Una segunda variable hace referencia a las condiciones materiales. Y nos dice entonces que todos esos recursos y materiales que nosotros utilizamos para el proceso de aprendizaje son muy necesarios y que debemos entonces velar por tener una buena iluminación, un espacio que sea cómodo para nosotros, un espacio donde no tengamos mucho ruido, donde no haya muchas distracciones. Y tener realmente esos implementos que necesitamos para aprender. Si tengo el computador, el cuaderno, los lapiceros que sí me escriban, un libro donde pueda consultar, si no estoy en un espacio donde haya mucho calor y me sofoco o donde esté haciendo muchísimo frío y yo no me pueda concentrar por el frío. Debemos velar entonces porque esas condiciones materiales sean las más adecuadas y contemos con todos los recursos y la comodidad necesaria para que nuestro cerebro se pueda concentrar en ese proceso de aprendizaje. Muy bien, una tercera estrategia son las estrategias de estudio. Acá nos empiezan a hablar entonces de esas formas en que cada uno empieza a estudiar o empieza a buscar esa adquisición del conocimiento. Nos dicen entonces que es importante crear un hábito de estudio que sea íntegro y que contemple factores como la voluntad, el interés por estudiar, el interés por aprender, el interés por la materia, por la carrera en la que estás matriculado, la motivación, y acá les hago hincapié, la motivación es súper importante para el proceso de aprendizaje, transversaliza procesos cognitivos como la atención, la concentración y la memoria, y nos ayuda como una especie de gasolina que le echamos a ese motor que somos nosotros para conseguir la meta académica. Y también es importante el alistamiento psicológico, que yo esté en disposición y que tenga todas esas ganas de estudiar. Finalmente, la última variable nos habla sobre la capacidad de estudio. Son todas esas acciones mentales que debemos poseer y dominar para mejorar el aprendizaje. Nos hablan entonces de habilidades, de competencias como la observación, la asociación, la capacidad de síntesis, de inferencia, entre otras. Me gusta mucho hacer un ejemplo con estos factores y siempre digo que el cerebro es como un músculo, como cuando vamos al gimnasio. Empiezo a ir al gimnasio y la primera vez que hago ejercicio, que levanto pesas, quedo molida. Me duele mucho ese músculo porque no lo usaba, porque no lo tenía entrenado. Pero después de un mes ya levanto muchísimo más peso, hago más ejercicios, me siento más tranquilo y me siento más cómodo. Lo mismo pasa cuando estamos estudiando. Empezamos con ese proceso y leemos un artículo y quedamos cansados o no somos capaces de llegar al final, pero a medida que vamos estudiando, que nos vamos poniendo metas, retos y los vamos alcanzando, ese cerebro se va desarrollando, se van fortaleciendo esas capacidades, esas habilidades, esas competencias y nos es más fácil el proceso. Entonces ya no me quedo estudiando seguido media hora, sino una hora y media, 2 horas, y lo hago más fácil y no me siento tan cansada. Entonces es muy importante que tratemos de reforzar esa capacidad de estudio a través del estudio, a través de la lectura, de hacer mapas conceptuales, de hacer resúmenes, esquemas y con lo que tú te sientas tranquilo o puedas aprovechar mejor ese proceso de aprendizaje. Además de esos aspectos, también te recomendamos muchísimo la organización y la planificación, que han demostrado ser muy importantes en ese proceso de aprendizaje. Tener un orden en tus notas, en tu vida, en tus relaciones y planificar muy bien todas las tareas, las fechas importantes, los compromisos y también los espacios de estudio. Incluir esos momentos de descanso y de ocio en esos planes que tienes en tu día a día. Determinar cuál es el momento del día en el que eres más productivo,
también te puede ayudar mucho en ese proceso. Si eres una persona que cuando se levanta en la mañana está más despierto, con más energía, es un momento muy adecuado para estudiar. Pero si por el contrario te despiertas con muchísimo sueño, no tienes tanta atención, trata de estudiar en la tarde. Implementar la técnica Pomodoro, que es una técnica muy buena para empezar a entrenarnos en esos espacios de estudio. Vas a empezar a estudiar por periodos cortos de 15 minutos. Al finalizar ese Pomodoro vas a descansar 5 minutos y así repites hasta que hagas 4 pomodoros. En el cuarto pomodoro ya no descansas 5 minutos sino 15. Y a medida que la vas utilizando vas a ver que es más fácil y ya no vas a hacer un pomodoro de 15 sino de media hora o de 1 hora. Es también muy efectiva para ese proceso de aprendizaje. La otra recomendación es programar actividades que contribuyan a tu higiene mental. Actividades del disfrute, hacer ejercicios, compartir con la familia y cuidar en general tu bienestar. Esperamos que estas recomendaciones sean de ayuda para que puedan avanzar en su proceso académico. Muchas gracias por hacer parte de esta Conexión Bienestar. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Gracias por seguirnos y recuerden que pueden acceder a este contenido desde nuestras cuentas digitales de @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. Conexión Bienestar, un espacio donde todas y todos contamos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.